Buenas tardes, compañeros de Debates y Algo Más. Aquí estamos con Miguel, un ácido crítico ¿qué podemos decir? Un crítico del gobierno del señor Pedro Castillo. Él nos va a detallar 3 puntos de los cuales él cree que se ha equivocado Castillo. Miguel, por favor, demuestra tu planteamiento. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, hermano. Voy a exponer 3 puntos de un tema que es el caso del expresidente Pedro Castillo. Y aquí justamente he apuntado estos 3 puntos y voy a explicar lo siguiente. A ver, el primer punto consiste a una pregunta. ¿Qué modelo económico iba a instaurar Pedro Castillo cuando iba a hacer sus reformas en su último mensaje a la nación? El segundo punto es si el gobierno de Pedro Castillo tenía mayoría en el Congreso. Y el tercer punto es, Pedro Castillo cometió infracción constitucional o delito, ¿no? Ya, esos 3 puntos es lo que voy a desarrollar, ¿no? Ya, el primer punto, ¿qué modelo económico quería instaurar Pedro Castillo en su último mensaje a la nación cuando quería, ¿no?, hacer sus reformas? ¿Ya? Y la respuesta es lo siguiente, pues, ¿no? Miren, el modelo económico que iba a instaurar Pedro Castillo en su último mensaje a la nación, cuando declaró, era el estatismo. Ahora, ¿pero qué es el estatismo? El estatismo es un modelo económico que consiste en que el Estado es el que impone las condiciones, tiene el control de la economía, presiona a la empresa privada, controla los recursos estratégicos del país, y tiene como base económica la empresa y el Estado, ¿no? O sea, ese es el estatismo, es un modelo económico. Ese modelo económico lo hemos tenido en el Perú, por ejemplo, en los años 70 y 80, cuando el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, con Bermúdez en su segundo periodo, el segundo gobierno de Belaúnde y el primer gobierno de García. O sea, duró 20 años ese modelo económico que hemos tenido en el Perú. Es un modelo económico que también consiste en que el Estado es el que desarrolla políticas sociales, dirige las empresas públicas, pero hay un problema con ese modelo económico, ¿no? Por los resultados. No solamente en la época que nosotros los peruanos hemos vivido en la década de los años 70 y 80, sino también en los países vecinos que han estado aplicando también ese modelo, ¿no? Como Argentina, Bolivia y Venezuela, ¿no? El estatismo. Entonces ese es el modelo económico que iba a instaurar el expresidente de la República, Pedro Castillo, cuando iba a hacer sus reformas en su último mensaje a la nación. El estatismo es un modelo económico. Pero ahora bien, ¿por qué digo que por los resultados este modelo económico tiene estas características de que en los 80, por ejemplo, aquí en el Perú, se vivía un ambiente de malestar social por la escasez, ¿qué más? Por la inflación, por los salarios y los ahorros que se sumaban por la inflación y la hiperinflación después, ¿no? ¿Qué más? Por la deuda externa impagable que el gobierno se declaró porque no podía, ¿no? Porque en principio, pues, ese modelo económico tiene, pues, al interior del Estado, una burocracia dorada que se come gran parte del gasto del Estado, ¿no? Con sueldos dorados, con viáticos, ¿no? Con esa vida acomodada que tienen, ¿no?, los funcionarios privilegiados. Ese se llama burocratismo, ¿no? Es una característica de ese modelo económico, pero otra característica de ese modelo económico es que expande el gasto corriente, ¿no?, con subsidios masivos a la población. Por ejemplo, subsidiando la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y demás programas sociales que también les son características. Pero el problema es que ese modelo económico a la larga genera déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que gasta demasiado pero tiene menos ingresos y al final explota el déficit fiscal y termina, pues, el gobierno haciendo recortes, ¿no?, para ahorrar y con eso pagar la deuda externa, porque principalmente ese modelo económico es financiado con deuda externa. Entonces eso pasó. Tras 20 años con ese modelo económico, desde el Velasco, Bermúdez, Belaúnde y García, a las finales se convirtió en un modelo económico insostenible, ¿no? Y por lo tanto las empresas públicas
ya no tenían capacidad para producir porque estaban quebradas, y la recesión económica y el malestar, las huelgas, ¿no?, de profesores, médicos, de obreros. O sea, era insostenible un ambiente así en los 80. Ese era el modelo económico que el expresidente Pedro Castillo iba a resucitar. De paso también países vecinos como Bolivia le están pasando, ¿no?, las mismas características que lo teníamos también nosotros en los 80. Igualmente Venezuela, como también Argentina, ¿no?, con ese modelo económico. Entonces, para concluir en este primer punto, la respuesta es que el modelo económico que iba a instaurar el expresidente de la República, Pedro Castillo, es el modelo estatista, o simplemente el estatismo, como le llaman. Ahora, el segundo punto del tema del expresidente Pedro Castillo es si tenía mayoría en el Congreso para hacer sus reformas, ¿no? Porque así como el expresidente de la República, Ollanta, cuando no asumió la presidencia, tenía un problema. ¿Cuál era? El no tener mayoría en el Congreso, pues, ¿no?, para poder hacer sus reformas y cumplir todo lo que decía su programa de gobierno, ¿no? ¿Ya? Pero como no tenía mayoría en el Congreso, ahí radicaba el problema justamente. Por eso Ollanta tenía dos opciones. Uno, cambiar la hoja de ruta para continuar con el modelo neoliberal. Y dos, hacer las reformas, pero como no tenía mayoría, tenía que cerrar el Congreso y de esa manera hacer su reforma. Pero Ollanta optó por lo otro, ¿no? Cambio de ruta y continuar con el modelo neoliberal. Eso pasó porque no tenía mayoría en el Congreso. ¿Ya? Lo mismo ha pasado con el expresidente de la República, Pedro Castillo. No tuvo, lamentablemente, pues, mayoría en el Congreso, pues. Por eso se le hizo difícil o imposible hacer sus reformas, que estaba en su programa de gobierno. Además, que dicho sea de paso, abandonó el ideario y programa de Perú Libre, ¿no?, y para formar después un partido, ¿no?, como él dijo, magisterial, y siendo un copy-pega, ¿no?, y siendo un copy-pega de ese principio a su partido magisterial. Pero como no tenía apoyo del Congreso, porque la mayoría eran opositores, entonces se le hizo imposible hacer sus reformas. ¿Ya? Pero no tuvo otra cosa que, lamentablemente, cometer ese error garrafal de querer cerrar el Congreso, ¿ya?, para de esa manera hacer su reforma reciente, ¿no? Pero no había motivo para hacer eso, pues, porque era ilegal, pues, ¿no? Así como hizo Fujimori, cerrar el Congreso de una forma arbitraria, ¿no? Ya, entonces, eso fue lo que hizo, pues. Cometió un error en hacer sus reformas, porque como no tenía mayoría en el Congreso, cerrarlo entonces, ¿no? De esa manera, no había otra. Según el criterio de lo que acompañaban a Pedro Castillo para hacer sus reformas. Ya ese es el segundo punto, ¿no? ¿Ya? El problema que radicaba en que no tenía mayoría para poder hacer sus reformas el expresidente de la República, Pedro Castillo. Ahora, el tercer punto, la infracción constitucional. Ese es otro punto también importante, ¿no? A ver, el expresidente de la República ¿cometió infracción constitucional o delito constitucional? ¿Cuál de los dos? Justamente ese es el debate, ¿no?, de los, por un lado los defensores y por otro lado los detractores del expresidente de la República, Pedro Castillo, ¿no? Pero nosotros, ahí hay que ser objetivos y coherentes, ¿no? El expresidente de la República solamente cometió infracción constitucional, más no delito de rebelión o golpe de Estado, como dicen sus detractores, ¿no?, sus enemigos políticos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En que el expresidente de la República, Pedro Castillo, cometió infracción constitucional porque solamente habló, solamente leyó un escrito que le habían dado para que no declarase en su mensaje a la nación que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Pero con el solo hecho de hablar estaba quebrantando la Constitución, ¿ya? Pero eso no puede ser interpretado como un delito de rebelión o un golpe de Estado, como lo han dicho, pues, sus enemigos políticos, ¿no? ¿Ya? Solamente fue infracción constitucional, y la infracción constitucional se sanciona con multas o trabajo comunitario, como ya sabemos, pues, ¿no? O sea, son sanciones leves nomás cuando es infracción constitucional, ¿ya? En el caso del expresidente de la República, hay artículos en la Constitución que dicen de que el Congreso de la República puede vacar, puede inhabilitar o destituir al presidente de la República por infracción de la Constitución. Y eso fue lo que hizo el expresidente de la República, ¿no? Infringió la Constitución. Por eso es que el Congreso tenía que vacarlo, inhabilitarlo o destituirlo.
pero tenía que hacerlo de forma legal. ¿Ya? Pero lamentablemente el Congreso no cumplió ese papel, sino que hizo que la Fiscalía y el Poder Judicial hicieron un trabajo que no le correspondía, ¿no? En denunciarlo penalmente, ¿no? Y ahora vemos cómo tiene prisión preventiva, ¿ya? Y ahora lo están juzgando, ¿no? Por delito de rebelión, cosa que no fue, pues. No fue. Ahí sus enemigos políticos en el Congreso, ¿ya? Y todo el poder fáctico, ¿ya? Prácticamente lo han secuestrado al expresidente de la República, ¿ya? Porque él no cometió delito de rebelión ni golpe de Estado, solamente infracción. Por eso los enemigos políticos que son de la derecha, ¿ya? O sea, ellos mismos han ido contra su constitución política neoliberal, pues, ¿no? No cumpliendo lo que dice, pues, los principios de esa Carta Magna, ¿no? Ya, entonces, este es el tercer punto. Infracción constitucional solamente cometió Pedro Castillo, ¿no? Porque en 200 años de vida republicana, nosotros, los peruanos, nunca hemos visto, pues, que ningún presidente de la República, por el solo hecho de hablar, ¿ya? O por leer un escrito diciendo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o querer cerrar el Congreso, como en el caso de Pedro Castillo, pues, ha constituido golpe de Estado, o si quiere intento de golpe de Estado, porque ni siquiera hubo movilización de tropas, ¿no? Hubo los requisitos para que sea golpe de Estado o intento de golpe de Estado. No hubo nada de eso. Solamente el expresidente de la República, Pedro Castillo, habló nada más. Pero eso no puede ser delito. Eso es infracción constitucional, ¿no? O sea, esos son los tres puntos del tema del expresidente Pedro Castillo que acabo de exponer. Ahora, tú has recibido 3 preguntas y acá tenemos 3 preguntas también de las redes. Ya, ahí va la pregunta. Con lo concerniente, con la coyuntura, Miguel, ¿qué te parece la medida que ha adoptado Pedro Castillo, que se ha declarado en huelga de hambre? Bueno, la huelga de hambre es una medida, pues, de los que hacen sus protestas, bueno, característico, pues, de aquellos que están en contra del status quo, ¿no? De un sistema a lo cual ellos están luchando, ¿no? Y quieren mantener sus principios y poner sus principios de acuerdo a sus luchas. Y esa es la huelga de hambre, una de las formas de protestar y reclamar contra el status quo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo, según lo que dicen el expresidente de la República, que está preso preventivamente, ¿no? Ya manifestando que está en huelga de hambre. La segunda pregunta, Miguel. Tú que has sido un duro crítico del gobierno de Pedro Castillo, si Pedro Castillo vuelve a postular y corrige esos errores que ha tenido, ¿tú votarías por él? Bueno, en principio cabe recalcar de que yo tengo otra posición política, ¿no? Como tú lo has dicho, como la gente también sabe en este espacio, de que yo siempre he sido un crítico de Pedro Castillo, ¿no? Porque yo tengo otra posición ideológica y política. Y Pedro Castillo representaba a la posición política de lo que se llama la socialdemocracia, que es la izquierda reformista, ¿ya? Identificada con los modelos de Venezuela, de Bolivia, de Argentina, relacionada con las políticas ideológicas del Foro de Sao Paulo, ¿no? Yo soy crítico a ese modelo económico, justamente el estatismo que yo estoy criticando, exponiendo acá, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto mi propuesta es otra, ¿no? Como yo soy trotskista, soy marxista, defiendo el socialismo científico marxista, auténtico, ¿no? Justamente también hay un debate entre nosotros, los marxistas, con los socialdemócratas alineados al Foro de Sao Paulo. Y última pregunta, Miguel. En este momento lo que se vive es una pugna entre el estatismo y el privatismo. Y uno tiene que a veces, en esta actualidad, definir un bando. ¿Dónde te acomodarías tú? Bueno, nosotros calificamos tanto al estatismo como al neoliberalismo las dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos el modelo neoliberal, le llaman también el capitalismo privado, pero en Venezuela y Bolivia está, pues, el estatismo, o también le llaman el capitalismo de Estado. Pero ambos son capitalismo, ambos son modelos económicos pertenecientes al modo de producción capitalista. En ambos no gobierna el pueblo, ¿no? O sea, en el capitalismo privado gobierna la burguesía compradora privada, ¿no? Y en el capitalismo de Estado gobierna la burguesía burocrática, ¿no? ¿Ya? Del Estado, ¿no? Entonces, nosotros, los marxistas, combatimos a los dos, tanto el capitalismo neoliberal y el capitalismo estatal, ¿no? Esa es nuestra posición.
Bueno, esta ha sido una pequeña entrevista a Miguel, uno de los nuevos valores de la Plaza San Martín. Esperemos que lo apoyen viendo este video para que sí sacar nuevos muchachos acá en la Plaza San Martín y haya más cultura para todos nuestros oyentes. Miguel, tus últimas palabras. Bueno, le agradezco acá a nuestro hermano que una vez más me está permitiendo exponer algunas ideas que tengo para compartir con el público, ¿no? Tanto en este espacio de la Plaza San Martín como en las redes también, ¿no? ¿Ya? Y bueno, siempre estaré acá, ¿no? Pues aportando lo que yo sé, ¿no? De lo poco que he aprendido para las personas que quieran saber un poco más sobre la realidad nacional, ¿no? Y mundial, ¿no? En el tema político. Listo.